En el ejercicio 13, lo que nos piden en este caso es lo siguiente. Nosotros tenemos esta elipse que vemos a continuación, con esta forma obviamente no desarrollada, ¿sí? Y la idea un poco es tratar de encontrar lo que serían las coordenadas del centro, la longitud del semieje mayor, el semieje menor y los focos, ¿sí? O sea, básicamente nos está preguntando todos los elementos que nosotros encontramos en general en una elipse, ¿sí? Para hacer esto, hay varios caminos. ¿Cuál sería el de los que más nos convienen a nosotros? En general, como las cónicas siempre tienen una estructura que en general no cambia, es decir, que siempre siguen las fórmulas asociadas. Por ejemplo, las elipses siempre van a tener las fórmulas de las elipses, las hipérbolas de la misma manera y las parábolas de la misma manera. Lo que convendría hacer en este caso sería, en base a esto que nosotros tenemos acá, tratar de encontrar la ecuación canónica de la elipse. ¿Sí? Es decir, de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener x, ¿sí?, menos su coordenada del centro al cuadrado sobre radio mayor barra radio menor, todavía eso no lo sabemos, más y menos y sub 0 al cuadrado sobre radio mayor, radio menor, todavía no lo sabemos, al cuadrado, esto es igual a 1. Entonces esto, que es la forma canónica de la elipse, es a lo que nosotros tenemos que apuntar para llegar a la ecuación correcta, ¿okay? Y en base a eso vamos a calcular semiejes mayores, semiejes menores, coordenadas del centro, focos, lo que necesitemos. Entonces, empecemos por lo siguiente. Nosotros, la idea de acá es, de toda esta expresión que tenemos acá, tratar de llevarla, ¿sí?, a una forma que nos permita, nos permita de alguna manera, eh, o entender más o menos cómo está estructurada de todo. ¿Sí? Es decir, en general lo que se hace en estos problemas es tratar de completar cuadrados para tratar de ver cuáles son los términos que corresponden a cada caso y demás. ¿Sí? Entonces podríamos tratar de probar a hacer eso, ¿sí?, por un lado. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a ordenar los términos con x o agrupar los términos con x por un lado. ¿Sí? Después vamos a agrupar los términos con y, olvidándonos de la constante, ¿sí? Y vamos a recordar lo siguiente. En el caso de la diferencia de cuadrados, ¿sí?, o también de multiplicar por elementos al cuadrado, vamos a tener dos números. Si este A y este B no son los mismos que están acá, si ojo con esto, podría haber elegido otra letra, pero bueno, ya que estamos, lo ponemos de esta manera, ¿sí? Diferencia de cuadrados es multiplicar un número por su conjugado, ¿sí? Esto es una de las técnicas que podemos usar. Si no, la otra es completar cuadrados, es decir, si nosotros tenemos un número o dos números que en la suma, su suma está al cuadrado, esto se puede, si nosotros lo desarrollamos haciendo la distributiva y demás, esto nos va a quedar como el número al cuadrado más dos veces la multiplicación entre los dos números más el último número al cuadrado. Y de la misma manera lo tenemos, ¿sí?, con la resta. Lo único que cambia entre las dos fórmulas es el signo de este término. ¿Okay? Entonces vamos a ordenarlos por un lado. Vamos a trabajar primero con las variables de x, ¿sí? En este caso vamos a tener, acá tenemos 9x al cuadrado menos 36x, ¿sí? Bueno, en este caso, fíjense, esto que podemos ver acá, vamos a tener una resta, así que la forma elegida va a ser esta. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es A y cuál es B? En realidad, en este caso acá, por ejemplo, no tenemos tres términos, tenemos dos, nada más, pues tomamos dos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, A podría ser esto mismo, todo al cuadrado. Entonces, si esto es A al cuadrado, ¿sí?, que nos va a quedar 9 por x al cuadrado, cuando apliquemos la raíz cuadrada la vamos a aplicar a todo, ¿sí? Entonces, en este caso, A nos va a quedar como 3x, ¿sí? También podemos tomar menos 3x, pero vamos a hacerlo más simple y tomar un solo caso en este sentido. Entonces, de acá, al decir que A es 3x, fíjense qué es lo que tenemos cuando vamos acá. Menos 36x, en este caso es menos 2 por A por B, porque es análogo, este término era análogo al cuadrado y después este término es análogo a este menos 2AB que tenemos acá. Entonces fíjense, de acá despejamos, sacamos los menos, ya podemos reemplazar este A acá, ¿ok? Y esto nos va a quedar, fíjense, 36x, esto es igual a 2 por 3
por x por ese número b que no conocemos. ¿Okay? 2 por 3 es 6, 36 es 6 por 6, entonces tenemos 6 por 6 por x, esto es igual a 6 por x por b. Entonces, dividimos por 6 ambos lados, o sea, se nos va uno de los 6. Dividimos por x ambos lados, se nos va uno de los x, o sea que b nos va a quedar en este caso 6, ¿correcto? Entonces, para llevarlo, ahora lo único que nos falta es este b cuadrado que tenemos acá, que no aparece, ¿sí? Si no aparece, debemos colocarlo nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hace esto en matemática? Como siempre, recuerden que nosotros tenemos que hacer las cuentas, pero de forma tal de reacomodarlas, pero no de modificar el significado original de las mismas, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que vamos a tener es, vamos a sumar el b cuadrado acá, como dice la cuenta que hay que hacerlo, ¿sí? Sumamos por b cuadrado, que en este caso b es 6, así que vamos a tener 6 por 6, 36, y luego volvemos a restar ese 36 que agregamos de la misma manera. Si esto puede parecer no tener sentido, pero ya les digo, hay que hacerlo para que la cuenta quede bien explicada. Entonces esto, si voy acá por lo que es en espacio, todo esto, ¿sí?, es el a menos b al cuadrado, o sea, acá tenemos 3x menos el b, que en este caso es 6, todo esto al cuadrado, menos 36. ¿Sí? O sea, toda esta expresión que está acá, que podemos sacar, se puede poner de esta forma. Para sacar el 3, por ejemplo, 3 y 6 son, podemos sacarlo como factor común, podemos expresar 3 por x menos 2, todo esto al cuadrado, menos 36, y esto nos va a quedar 3 al cuadrado por un lado, x menos 2 al cuadrado por otro lado, y acá esto nos va a quedar un 9x menos 2 al cuadrado menos 36. Entonces ya con esto resolvemos esta parte, ¿sí?, del problema. De la misma manera vamos a repetir el mismo procedimiento, pero ahora para la variable y, que es la que nosotros tenemos acá. La vamos a hacer un poco más corto porque ya entendimos el procedimiento. Así que para la variable y nosotros vamos a tener en este caso, fíjense, tenemos 16y al cuadrado más 96y. Entonces, ¿cuál es el caso a trabajar en esta ocasión? Acá nosotros tenemos un más, así que la variable a trabajar va a ser esta: a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces vamos a tener de este lado, esto es a cuadrado. De este lado, esto es 2ab. Entonces vamos a ver desde acá. Vamos a hacer una línea separatoria para no confundirnos con el otro. Vamos a tener a al cuadrado nos da 16y al cuadrado. O sea que si aplicamos raíz cuadrada de 16 es 4 y raíz cuadrada de y es y. Y cuadrado es y, ¿no? Después tenemos 2ab, que nos va a quedar este 96y, ¿sí? Entonces vamos a tener 2, en vez de poner a ponemos 4y, 2 por 4 por y, por b, que es el b que tenemos que despejar, esto nos va a quedar 96y. Entonces de acá despejamos y de ambos lados, 2 por 4 es 8, si dividimos ambos lados por 8, esto nos va a quedar 12. ¿Okay? Entonces vamos a tener que b, en este caso, nos va a quedar 12. Entonces, para completar, ¿qué es lo que hacemos? Falta sumar un b cuadrado acá. Entonces, sumamos por 12 al cuadrado y luego restamos por 12 al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, toda esta expresión nos queda el a más b al cuadrado, ¿sí? O sea que esto nos va a quedar 4y más 12 todo al cuadrado menos 12 al cuadrado, que es 144. Y de vuelta podemos sacar factor común 4, porque acá tenemos 4 y 12 nos va a quedar 3. 4 al cuadrado nos queda 16, o sea que esto va a quedar 16 por y más 3 al cuadrado menos 144. ¿Ok? Entonces sería un poco la forma. Entonces ahora vamos a copiar, vamos a poner estos dos resultados en la ecuación y ver cómo las seguimos adaptando. Entonces ahora volvemos a copiar la misma elipse, ¿sí? Entonces observen lo siguiente. Nosotros, ahora ¿qué es lo que hemos descubierto? Toda esta parte, 9x al cuadrado menos 36x, es todo esto en rojo que nosotros tenemos acá. Después tenemos la parte en violeta, es toda esta parte con y, que es todo esto directamente, ¿sí? Entonces vamos a reemplazarlos. Esto nos va a quedar 9 por x menos 2 al cuadrado menos 36, toda la parte en rojo, más todo esto, que esto nos va a quedar 16
por i más 3 al cuadrado menos 144 más 36 igual a 0. Entonces ahora vamos a cambiar un poco la estructura de esto, ¿sí? Es decir, vamos a dejar el término con x e y por separado y las constantes pasarlas, digamos, del lado independiente de la ecuación. ¿Ok? Entonces, fíjense, menos 36 más 36, esto se nos va. Nos queda menos 144, así que sumamos 144 de los dos lados. Esto nos va a quedar 9 por x menos 2 al cuadrado más 16 por i más 3 al cuadrado. Esto es igual a 144. Recuerden ustedes que una vez que tenemos esto, nos tiene que quedar un 1 del lado del término independiente, ¿sí? Entonces, para lograr esto, vamos a dividir por 144 ambos lados de la ecuación. Acá, como recomendación personal, les diría lo siguiente, fíjense. Esto va a dar el número 1. Ahora, esto directamente pasa en la fracción sin hacerse demasiados problemas con la simplificación y demás. Entonces, por ejemplo, tenemos 9 144avos, simplifíquenlo haciendo 9 144avos, que les queda un 16avo. Entonces acá van a tener x menos 2 al cuadrado sobre 16. Si repiten lo mismo para este caso, van a tener, fíjense, 16 144avos, que les va a quedar un noveno. O sea que van a tener i más 3 al cuadrado sobre 9, esto es igual a 1. Y ahora después la idea es ver qué números al cuadrado son estos. Por ejemplo, acá 16 es 4 al cuadrado, 9 es 3 al cuadrado. Entonces ya con eso ustedes tienen la fórmula elipse final, que les va a quedar x menos 2 al cuadrado sobre 4 al cuadrado, más y menos 3 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, esto es igual a 1. Entonces ya con eso tienen todos los datos que nos pide el problema. ¿Qué nos había pedido el problema, por ejemplo? Longitud del semieje mayor, que en este caso sabemos que es 4. Longitud del semieje menor, que es 3. Las coordenadas del centro, que son estas que vemos acá, ¿sí? Directamente las coordenadas del centro, que va a estar en 2, 3, centro de la elipse, ¿sí? Y después, lo que nos falta sacar son algunos detalles más. Acá, disculpen, esto sería, me parece que me comí un signo, acá, este más, perfecto, o sea, esto sería menos 3. ¿Está? Bueno, entonces, en este sentido, ¿sí? Ahora después lo que nos falta es la distancia del foco a cada centro. Entonces, acá sacamos la variable, ¿sí? La fórmula, esto directamente de fórmula, c, que es la raíz de a cuadrado menos b cuadrado. Esta, si ustedes se observan, en este caso es la distancia del foco al centro, recuerdan de la fórmula. A cuadrado en este caso nos había quedado 16, 3 al b cuadrado nos había quedado 9, ¿sí? 16 menos 9, en este caso tenemos 7, o sea que esto nos va a quedar raíz de 7 directamente. Entonces, y los focos, como van a estar alineados con el eje, el centro, fíjense que el eje sobre el cual está recostado la elipse es el eje X, por el hecho del semieje mayor está en el eje X, y esto no es un detalle menor. Y con eso pueden encontrar los focos. Entonces, foco 1 va a ser la distancia del centro más esta distancia C. C yo le pongo C sub 0, pero es un tema de nomenclatura, así para no confundir con esta variable. Entonces, foco 1 nos va a quedar 2 más raíz de 7 menos 3, y el foco 2 lo mismo, pero para el otro lado. Nos va a quedar 2 menos raíz de 7 menos 3. ¿Sí? Si ustedes lo ubican en un croquis, entonces, esto es algo muy simple porque ya les digo, no hace falta hacerlo en este problema, pero por ejemplo, si el centro está por acá, vamos a tener foco 1, perdón, y foco 2 a esta distancia, y después la elipse que va a tener esta forma de rasgos generales. ¿Okay?